En el momento de mayor poder, todo parecía bajo control. Europa estaba sometida, los ejércitos avanzaban y la sensación de invencibilidad era absoluta. No había urgencia, ni miedo, ni oposición real. El liderazgo se apoyaba en la certeza de que ninguna fuerza era capaz de detenerlo. Esa seguridad total fue el punto de partida de una de las caídas más estudiadas de la historia. La derrota no comenzó en una batalla ni en un complot. Comenzó en una sala cerrada, con mapas sobre la mesa y silencio alrededor. Una decisión tomada sin discusión. No porque fuera perfecta, sino porque nadie se atrevió a cuestionarla. El error no fue visible al principio. Precisamente por eso resultó tan letal. A su alrededor había generales, asesores y oficiales con experiencia. Muchos veían los riesgos. Algunos los comprendían con claridad. Pero el ambiente no permitía la duda. El poder absoluto había eliminado el debate. El miedo a contradecir se impuso a la lógica militar, y ese silencio se convirtió en un arma contra su propio líder. Este no es el relato de una derrota inevitable. Es la historia de cómo una sola orden, tomada con exceso de confianza, cambió el rumbo de una guerra entera. Una decisión que parecía razonable en el papel, pero que ignoró factores clave. A partir de ese momento, ya no hubo marcha atrás. El imperio se encontraba en su máxima expansión. Los recursos parecían infinitos, la moral alta y el enemigo debilitado. Cada victoria reforzaba la idea de que el avance debía continuar sin pausa. Detenerse era visto como debilidad. Avanzar, como destino. Esa mentalidad empujó a asumir riesgos cada vez mayores sin evaluar consecuencias reales. Las reuniones estratégicas dejaron de ser espacios de análisis y se transformaron en actos de confirmación. El líder hablaba. Los demás asentían. Las advertencias técnicas se suavizaban o desaparecían. Nadie quería ser el portador de malas noticias. Así, la información que llegaba a la cima era incompleta, distorsionada y peligrosamente optimista. Algunos informes alertaban sobre logística, clima y desgaste humano. No eran rumores, eran datos. Pero chocaban con una narrativa construida sobre la certeza de superioridad. Admitir límites habría significado aceptar que el poder no era absoluto. Y eso era impensable. El error comenzó a formarse cuando la realidad dejó de importar. El momento decisivo llegó sin dramatismo. No hubo discusión intensa ni oposición visible. Solo una orden firme, basada más en convicción personal que en análisis completo. En ese instante, el destino de millones quedó ligado a una suposición equivocada. Una vez dada la orden, todo el sistema se puso en marcha para ejecutarla sin cuestionamientos. La decisión fue clara: avanzar sin retrasos, sin repliegues estratégicos y sin considerar escenarios alternativos. La velocidad se priorizó sobre la preparación. Se asumió que el enemigo colapsaría rápidamente. Era una apuesta total basada en victorias pasadas, ignorando que las condiciones habían cambiado de forma crítica. Se subestimaron factores esenciales. Las distancias, el clima extremo, el agotamiento de las tropas y la capacidad de resistencia del enemigo fueron minimizados. No por falta de información, sino por exceso de confianza. El error no fue técnico. Fue psicológico. Creer que la voluntad podía reemplazar a la logística fue el principio del desastre. Dentro del alto mando existían dudas reales. Algunos oficiales comprendían que la operación estaba mal planteada. Pero expresarlas implicaba riesgo personal. El sistema premiaba la obediencia y castigaba la discrepancia. Así, las dudas se quedaron en silencio y la decisión avanzó sin frenos, como una maquinaria imposible de detener. La orden se ejecutó con precisión inicial. Las tropas avanzaron según lo previsto. Durante un breve momento, todo pareció confirmar que la decisión había sido correcta. Ese falso éxito reforzó la confianza y apagó las últimas alarmas. Pero bajo la superficie, los problemas ya estaban creciendo sin control. Cuando los primeros signos de fallo aparecieron, ya era tarde. Las líneas de suministro se estiraron demasiado. El clima comenzó a golpear con fuerza. El enemigo no colapsó. Resistió. Ese fue el punto de no retorno. El error inicial empezó a multiplicarse, generando consecuencias imposibles de revertir. Las consecuencias se hicieron visibles rápidamente. Falta de recursos, tropas agotadas y avances detenidos. Lo que debía ser una campaña rápida se transformó en una lucha prolongada. Cada día que pasaba debilitaba más la posición inicial. El plan no estaba diseñado para resistir el tiempo, y el tiempo se volvió el peor enemigo. Las comunicaciones comenzaron a mostrar tensión. Los informes ya no eran optimistas. Las excusas reemplazaron a las explicaciones. Sin embargo, la orden original no se cuestionó. Se intentó forzar la realidad para que encajara con la decisión, en lugar de adaptar la decisión a la realidad cambiante. Se desperdiciaron recursos valiosos intentando sostener una estrategia fallida. Hombres, material y tiempo fueron consumidos sin resultados claros. Cada intento de avanzar agravaba la situación. El error inicial no solo persistía, sino que exigía sacrificios cada vez mayores para ocultar su gravedad. El enemigo aprovechó la situación. Donde había debilidad, atacó. Donde había cansancio, presionó. La ventaja inicial desapareció y el equilibrio se rompió.
La decisión que debía asegurar la victoria comenzó a alimentar la derrota. El error ya no era una posibilidad. Era un hecho consumado. El impacto psicológico fue profundo. La confianza se transformó en tensión. La certeza en dudas. El liderazgo comenzó a mostrar signos de aislamiento. Aceptar el error significaba reconocer que todo el plan se había construido sobre una base falsa. Y eso era inaceptable para alguien acostumbrado a no fallar. Se intentaron correcciones tardías. Ajustes parciales, órdenes contradictorias y cambios improvisados. Pero el daño estructural ya estaba hecho. Cada modificación añadía confusión. El error inicial seguía marcando el ritmo de los acontecimientos, arrastrando todo intento de solución. La realidad se impuso sin piedad. Las pérdidas aumentaron. La iniciativa se perdió. El enemigo ganó terreno. Ya no se trataba de ganar, sino de evitar el colapso total. El error cometido al principio condicionó todas las decisiones posteriores, reduciendo cada vez más las opciones disponibles. Una mala decisión genera otras. Para justificar la primera, se tomaron nuevas órdenes equivocadas. Cada una profundizaba el problema. El sistema entero quedó atrapado en una cadena de errores, todos derivados de aquel momento inicial que nadie se atrevió a cuestionar. La autoridad comenzó a erosionarse. Las órdenes seguían llegando, pero ya no inspiraban confianza. El mito de control absoluto se rompió. El poder seguía existiendo en el papel, pero en la práctica se desmoronaba. El error había destruido algo más que una estrategia, había destruido la credibilidad. La imagen de invencibilidad desapareció. Tanto aliados como enemigos comprendieron que el imperio podía caer. Esa percepción cambió el equilibrio global. El error no solo tuvo consecuencias militares, sino políticas y simbólicas. A partir de ahí, el final se volvió una cuestión de tiempo. El retroceso comenzó de forma gradual, pero constante. Cada retirada confirmaba lo inevitable. Lo que antes parecía imposible ahora era evidente. El error inicial había puesto en marcha una reacción en cadena que ya no podía detenerse con órdenes ni discursos. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. La confianza de los aliados se debilitó. La oposición interna creció. El liderazgo quedó cada vez más aislado, rodeado de malas noticias y decisiones sin salida. Todo se originaba en aquella orden inicial mal calculada. El aislamiento se volvió físico y mental. Se escuchaban menos voces, se aceptaban menos opiniones. El círculo se cerró. Cuanto más evidente era el error, más difícil resultaba reconocerlo. El poder absoluto se transformó en soledad absoluta. Cada movimiento posterior estuvo condicionado por ese error. No hubo decisiones libres a partir de entonces. Solo reacciones. El margen de maniobra desapareció. El final ya no dependía de una batalla específica, sino de una estructura que había colapsado desde dentro. El desenlace dejó de ser una incógnita. La pregunta ya no era si caería, sino cuándo y cómo. Todo lo que siguió fue consecuencia directa de una decisión tomada con exceso de confianza y sin oposición real. El error había cumplido su función destructiva. En retrospectiva, el error es claro. No fue falta de recursos ni de poder militar. Fue la incapacidad de aceptar límites. Creer que la voluntad personal podía imponerse a la realidad fue la falla central que desencadenó todo lo demás. Nadie se atrevió a detenerlo porque el sistema había eliminado la crítica. El miedo sustituyó al análisis. La obediencia reemplazó al criterio. Ese entorno convirtió una mala idea en una orden incuestionable, y una orden incuestionable en una catástrofe histórica. La lección es universal. El poder sin oposición genera errores sin corrección. Cuando nadie puede decir no, incluso la decisión más absurda avanza sin frenos. La historia demuestra que el silencio puede ser tan destructivo como el enemigo más fuerte. Un solo error fue suficiente. No por su tamaño, sino por quién lo tomó y quién guardó silencio. Así cayó un imperio construido sobre la certeza de invencibilidad. Porque en historia, como en poder, una mala decisión sin oposición puede destruirlo todo.